Capítulo 181 Uma Musume, al sótano. Sí, Grove-sensei, he aprendido a escuchar, le dijo Mizuno a Grove. Aunque la que estoy escuchando no es de flores, sino tú. Eso es maravilloso. Al escuchar la noticia, Grove sintió una profunda sensación de alivio y alegría. Como profesor que guía a un alumno desde la ignorancia total hasta la comprensión parcial, y finalmente lo ve dominar el conocimiento por completo, la sensación de logro que esto produce es incomparable a cualquier otra cosa. Uf. Grove cerró los ojos aliviada, exhalando con alivio. Entrenador, mira rápido. Detrás de Mizuno, Tokaicho tiró de su manga, aparentemente tras haber descubierto algo increíble. Se puso de puntillas, se inclinó hacia el oído de Mizuno y susurró en voz baja. Entrenador, mira, Grove-senpai está sonriendo. En efecto, era tal como Tokaicho había dicho, los labios de Grove estaban ligeramente curvados. Si bien la curva no era pronunciada, en comparación con su habitual expresión sombría con las comisuras de los labios caídas, esta leve curva ascendente era especialmente inusual y evidente. Joven amo. La joven señora finalmente sonrió. Ya sé. Mizuno tosió incómodamente varias veces y luego hizo un gesto a Tyo para que guardara silencio. De hecho, Mizuno no necesitaba que Tyo se lo recordara, hacía tiempo que había notado las sutiles expresiones y el estado de ánimo de Grove. Pero Mizuno no lo mencionaba abiertamente. Para las personas introvertidas y retraídas, ser sorprendida sonriendo resultaba profundamente vergonzoso. En cuanto notaban que su sonrisa atraía demasiada atención, solían obligarse a volver a una expresión amarga, reprimiendo su alegría. Así que Mizuno optó por arrastrar a Tokaicho consigo y hacerse la víctima, ignorando deliberadamente la sonrisa que Grove mostraba en ese momento, permitiéndole disfrutar un instante más de felicidad sincera sin ser molestada por las miradas ajenas. Entrenadora Mizuno, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Grove abrió los ojos, mirando a Mizuno con expectación. Asintió Mizuno, sacando de su bolsillo una botella de poción de crecimiento vegetal. Los preparativos están completos. Es hora de acelerar el experimento y lograr que un girasol florezca a la perfección. Grove asintió con entusiasmo. Todo lo que le había enseñado a Mizuno a escuchar las voces de las flores había servido para esto. Acelera el progreso del experimento. Primero, cultiva con éxito un girasol. Luego, pasa al cultivo del cereus, que es más difícil. Y finalmente. Espera, ¿para qué era todo esto? Grove se quedó paralizada de repente, incapaz de recordar por qué quería ver florecer el cereus. Exacto. El hombre misterioso. Era el hombre misterioso. Casi lo había olvidado, la razón por la que estaba cultivando a Cereus era para atraer a ese hombre misterioso y odioso y capturarlo. Entrenadora Mizuno, ¿cuándo empezamos? La sola idea de por fin ponerle las manos encima a ese tipo hizo que Grove no pudiera mantener la calma, todo su cuerpo temblaba ligeramente de emoción. Al ver a Grove tan agitada, Mizuno negó con la cabeza con impotencia, viéndose obligado a apagar su ardiente entusiasmo. Ahora no es el mejor momento para cultivar. Mizuno contempló el sol que se ponía gradualmente en el horizonte y explicó, es mejor esperar a que el sol se oscurezca por completo, por la noche. Cuando podemos usar iluminación artificial para controlar libremente la cantidad de luz ultravioleta que reciben las plantas. Solo entonces es óptimo para el cultivo del girasol. Y aunque tenemos la poción de crecimiento vegetal, para acortar el ciclo de crecimiento, cultivar un girasol desde la semilla hasta la floración aún debería llevar toda una noche. Lo que nos obliga a quedarnos despiertos hasta tarde para lograrlo. Entonces, Mizuno levantó un dedo, sugiriendo, en este punto, comamos primero y ya nos preocuparemos por los asuntos de esta noche. Pero, al ver el éxito a la vuelta de la esquina, Grove no estaba dispuesto a detenerse, sino que quería ir más allá. Sin embargo, el repentino gruñido que provino de su estómago ahogó al instante las palabras que tenía en los labios. Un día de fatiga la había agotado,
y aunque deseaba desesperadamente continuar, no le quedaban fuerzas para seguir luchando. Grove-senpai, vamos a comer primero. Tokaicho dio un paso al frente, tomó la mano de Grub y lo persuadió suavemente, con el estómago vacío, no tendrás energía. Sin energía no podrás correr rápido, y tampoco podrás hacer tu trabajo. Yo tiene razón, asintió Mizuno, explicándole a Grub, definitivamente tendremos que quedarnos despiertos esta noche. Con el estómago vacío, no aguantaremos. Grove-sensei, no querrás desmayarte de hambre antes incluso de ver al hombre misterioso, ¿verdad?, bromeó Mizuno con una sonrisa molesta y astuta. Ah. Las palabras de Mizuno fueron como una espada afilada que se clavó directamente en el punto débil de Grub. Tras una cuidadosa consideración, Grub finalmente cedió. Está bien. Vamos a comer primero. Grub bajó la cabeza, derrotada, como si hubiera perdido todas sus fuerzas. Pero, dijo, cambiando bruscamente de tono. Debes prometerme que, una vez que terminemos de comer y caiga la noche por completo, comenzaremos a cultivar inmediatamente. Grub cruzó los brazos, giró la cabeza hacia un lado, sin siquiera mirar a Mizuno, dejando claro que no se movería a menos que Mizuno estuviera de acuerdo. Está bien, lo prometo. Mizuno asintió sin dudarlo. La petición de Grub no era descabellada, además, el propio Mizuno quería cultivar el girasol cuanto antes. Simplemente había sugerido comer primero porque el experimento sería más conveniente por la noche. Como Grub quería ponerse a trabajar inmediatamente después de cenar, Mizuno decidió complacerla y seguirle la corriente. Afuera de la gran cafetería de la Academia Trasen. Mizuno miraba fijamente el edificio que tenía delante, maravillado por el lugar milagroso que proporcionaba comida suficiente para todos los Uma de la Academia. ¿Cuándo fue la última vez que vino a comer aquí? Parecía que había pasado meses, cuando, borracho, le había repartido su bebida de miel de primera calidad a Uma como un loco. Mizuno no había querido venir aquí en un principio, normalmente no necesitaba comer en la cafetería. Simplemente sacaba una bebida de miel de su inventario y se daba por satisfecho. Pero no podía esperar que Grub y Tokaicho hicieran lo mismo, alimentándose únicamente de la nutrición desequilibrada de la bebida de miel. Por lo tanto, no tuvo más remedio que acompañar a los dos Uma a la cafetería, comiendo allí de nuevo después de una larga ausencia. Déjense prisa y terminen de comer, dijo Grub, tomando la delantera al entrar en la cafetería, con la intención de simplemente tomar algo rápido para llenar su estómago y luego regresar rápidamente. Tras intercambiar una mirada con Tokaicho, Mizuno la siguió. Capítulo 182 Uma Musume, al sótano. Tras pedir sus comidas, el trío encontró un sitio libre y se sentó. Pero justo cuando se sentaron, Tokaicho y Mizuno notaron que algo andaba mal. Grove-senpai, ¿eso es todo lo que vas a comer?, preguntó Tokaicho, sin poder evitar mirar la comida en la bandeja de Grub. No tengo apetito, respondió Grub. Pero estás comiendo incluso menos que yo. Mizuno frunció el ceño, señalando las pocas rebanadas de pan de cebada en la bandeja de Grub. Todos sabían que, para mantener sus extraordinarias capacidades físicas, Uma necesitaba comer varias veces más de lo que comen los humanos. De lo contrario, su salud se resentiría, posiblemente de forma permanente. Sin embargo, el problema grave en ese momento era que la bandeja de Grub contenía menos de la mitad de lo que el propio Mizuno estaba comiendo. Dije que no tengo apetito. Ignorando las preguntas de Mizuno, Grub tomó una rebanada de pan y se la metió directamente en la boca, llenándose las mejillas. HFFY, WFFNSH, and go back. Date prisa, termina, y vuelve, con la boca llena de pan, el habla de Grub se volvió ininteligible. Solo entonces Mizuno se dio cuenta de que Grub estaba comiendo menos a propósito para recuperarse rápidamente y empezar a cultivar el girasol cuanto antes. Sin embargo, le preocupaba que tal vez ella solía comer tan poco, lo que explicaría por qué siempre parecía tan agotada. Eso no servirá. Mizuno se puso de pie, empujando su bandeja intacta frente a Grub. Si no comes bien, no volveré. Yo tampoco.
Tokaicho también se puso de pie, empujando su bandeja hacia Ergrup. ¡Uf! Al ver la pila de comida frente a ella, Ergrup se recostó disgustada. No tenía ganas de perder el tiempo comiendo tanto, para ella, comer era simplemente llenar el estómago lo suficiente para sobrevivir. En lugar de perder el tiempo comiendo, quería volver rápido y plantar flores. Sin embargo, al ver las expresiones resueltas en los rostros de Mizuno y Tokaicho, se dio cuenta de la triste realidad: terminar significaba una recompensa, no terminar significaba un castigo. La recompensa era poder plantar flores antes, mientras que el castigo era quedarse allí hasta que lo terminara todo. Gu. Ergrup acercó la bandeja a regañadientes, cogió el cuchillo y el tenedor, dispuesto a terminar rápidamente la comida. Nada de engullir, advirtió Mizuno. Ergrup se quedó paralizada a mitad de camino, con la boca abierta y el filete suspendido en el aire, a punto de engullirlo entero. Tras una mirada silenciosa a Mizuno, volvió a colocar el filete en el plato, lo cortó en trozos pequeños y lo masticó lenta y deliberadamente. Así está mejor. Mizuno volvió a sentarse satisfecho, observando a Ergrup comer con la actitud de un padre orgulloso. Los jóvenes necesitaban alimentarse adecuadamente, especialmente estas jóvenes de Uma, que aún estaban creciendo. Aunque Mizuno no era mucho mayor que Ergrup, como entrenador de la Academia Trasen, era su responsabilidad supervisar la salud nutricional de cada Uma. Entrenador Mizuno, iré a buscar 2 raciones más, le dijo Tokaicho a Mizuno. Dado que ambas comidas habían sido entregadas a Ergrup, Tokaicho planeaba traer otra porción para ella y Mizuno. De acuerdo, gracias. Mizuno necesitaba quedarse allí para asegurarse de que Ergrup comiera bien, así que dejó que Tokaicho se fuera solo. Al darse cuenta de que Mizuno no le dejaba margen para relajarse, Ergrup se sintió un poco irritada, sin comprender por qué esta entrenadora, a quien solo conocía desde hacía un día, insistía en entrometerse tanto en sus asuntos. Prácticamente somos desconocidos, murmuró Ergrup en voz baja. Al principio, al ver lo rápido que aprendía a escuchar a las flores, ella lo había considerado una persona inteligente. Pero ahora su intromisión había empeorado considerablemente la opinión que ella tenía de él. Era prácticamente un idiota al que no le importaban en absoluto los sentimientos de los demás. Y sin embargo, a pesar de todo, Ergrup sintió que su corazón, que se había congelado desde aquel día, volvía a arder levemente, ya fuera por ira o por otra cosa, no lo sabía con certeza. Mizuno, concéntrate en comer, no te distraigas. Ergrup, definitivamente es un idiota. 10 minutos después. El entrenador y las 2 Uma finalmente terminaron todas sus comidas. Ya terminé, dijo Ergrup, empujando su plato vacío hacia el centro de la mesa, mostrándoselo a Mizuno con impaciencia. ¿Podemos volver ya? Mizuno echó un vistazo a su plato, que en efecto estaba completamente vacío. Ergrup había cumplido a la perfección con su requisito de comer adecuadamente. Sin embargo, sin prisas, Mizuno no se levantó, sino que sacó tranquilamente 2 botellas de bebida de miel de su bolsillo, le dio una a Tokaicho y se quedó con la otra, bebiendo un sorbo con calma. Sentémonos aquí un rato más. ¿Por qué? Ergrup golpeó la mesa, visiblemente agitado. ¿No habíamos acordado irnos justo después de terminar? ¿Ahora estás rompiendo tu promesa? Ergrup decidió que, si Mizuno no se explicaba con claridad, lo traería de vuelta a la fuerza si fuera necesario. Ante las preguntas de Ergrup, Mizuno señaló con calma el pequeño rayo de sol que aún se veía fuera de la ventana. Mira, todavía no está completamente oscuro. Ergrup frunció el ceño, mirando la puesta de sol. Recordó que Mizuno había mencionado antes que el experimento requería oscuridad total, sin luz solar. Volver ahora no serviría de mucho. Así, Ergrup volvió a sentarse a regañadientes, mordisqueándose el pulgar con irritación. ¿Quieres un poco? Mizuno sacó otra bebida de miel y se la pasó a Ergrup. Ergrup echó un vistazo a la bebida de miel que le ofreció Mizuno. Aunque parecía apetitosa, sinceramente no tenía ganas, y negó con la cabeza, no. Solo bebe un poco,
quizás oscurezca antes de que te des cuenta, insistió Mizuno. Group volvió a mirar la bebida, y luego al propio Mizuno. Aunque el entrenador Mizuno parecía estar simplemente promocionando su bebida de miel, Group tenía la sutil sensación de que sus ojos, ocultos bajo la capucha, habían estado observando su hábito de morderse el pulgar todo el tiempo. No. Group seguía negándose. Pero bajó la mano, dejando de morderse el pulgar. Mizuno también guardó silencio, dejando de insistir. Justo cuando los tres esperaban en silencio a que oscureciera, apareció alguien completamente inesperado. Oguri Cap se acercó a la mesa de Mizuno, cargando una pila de comida más alta que ella. Se detuvo a su lado, girando la cabeza para observar a Mizuno con atención, encontrando al hombre de negro extrañamente familiar. Más que su aspecto, era su aroma lo que resultaba familiar. Tras pensarlo detenidamente, Oguri Cap finalmente recordó quién era aquella misteriosa figura encapuchada. ¿No eras tú quien estaba repartiendo bebidas de miel por toda la cafetería ese día? SHHH. Mizuno se puso de pie presa del pánico, sacando apresuradamente una botella de bebida de miel para taparle la boca a Oguri Cap antes de que lo delatara. Pero a Oguri Cap solo le bastó un segundo para terminar la botella por completo. Eres el tipo de la bebida de miel de aquel. Bebe. Mizuno rápidamente sacó varias botellas más y se las metió en la boca a Oguri Cap. Trago, trago. Tú eres. Pero Oguri Cap estaba comiendo demasiado rápido. Justo cuando estaba a punto de terminar, Mizuno sacó desesperadamente todas las bebidas de miel de su despensa, preparó una bebida de miel de tamaño gigante. Le insertó una pajita y se la metió firmemente en la boca. Glup glup glup, ahora Oguri Cap no podía hablar hasta que terminara ese enorme cubo. ¿Entrenador? ¿Qué está pasando? Tokaichi observó atónita como Mizuno le metía frenéticamente la bebida de miel en la boca a Oguri Cap. Nunca antes había visto a Mizuno preparar bebidas de miel tan rápido. Parecía que sus manos superaban la velocidad de la luz solo para sobrevivir. Está bien, está bien. Oguri Cap-san es simplemente un gran fan de mis bebidas con miel, explicó Mizuno con torpeza. Ah, ¿sí? De acuerdo, entonces. Tokaichi aceptó la explicación de Mizuno sin sospechar nada. La bebida de miel de Mizuno era realmente deliciosa, así que era totalmente lógico que a Oguri Cap, el legendario glotón de Trasen, también le encantara. Pero Group no se lo creyó. El entrenador Mizuno parece tenerle un poco de miedo a Oguri Cap. No, es más bien que tiene miedo de que Oguri Cap revele alguna información específica que ella sabe, concluyó Group en silencio. Tendré que preguntarle a Oguri Cap sobre eso cuando tenga la oportunidad más adelante. Capítulo 183. Suma Musume, al sótano. Ya era hora, instó Group a Mizuno con impaciencia. El sol se había ocultado por completo tras el horizonte, dejando tras de sí solo un tenue resplandor que resistía la oscuridad de la noche, aunque solo estaba retrasando lo inevitable. De acuerdo, vamos, aceptó Mizuno. Solo después de rellenar el cubo de bebida de miel de Oguri Cap, que ya estaba medio vacío, para evitar que los persiguiera, Mizuno salió de la cafetería y se dirigió hacia el parterre junto con Group y Tokaichi. Oguri Cap observó la espalda de Mizuno mientras se alejaba, luego bajó la mirada hacia la irresistible bebida de miel que tenía delante, tan deliciosa que la mantenía pegada al sitio. Finalmente, superando su apetito, soltó la pajita y llamó en voz baja a Mizuno. Gracias. Planta flores, planta flores, planta flores. Desde el momento en que regresaron al jardín, Group rondó a Mizuno, murmurando repetidamente esas palabras. Su intensa mirada se sentía como afilados clavos de hierro atravesándole el cuerpo, dejándolo inquieto y nervioso. Vale, vale, estoy preparando el equipo. Cálmate ya. Mizuno se secó el sudor frío de la frente y sacó uno a uno todos los artículos necesarios para el cultivo de girasoles de esta noche. Sistemas de riego por goteo automáticos, lámparas UV, termómetros, poción para el crecimiento de las plantas y diversas soluciones nutritivas inorgánicas para el cultivo de plantas.
Pero el factor crucial que determinó el éxito del experimento fue, en realidad, la propia Air Group, que se encontraba justo al lado de Mizuno. Solo con Air Group a su lado, Mizuno podía evaluar indirectamente el estado de la planta observando sus microexpresiones, lo que le permitía ajustar rápidamente los factores ambientales o proporcionar los nutrientes adecuados para satisfacer las necesidades de crecimiento de la planta. Por lo tanto, todo lo demás era negociable, pero Air Group era indispensable. Solo con su esfuerzo conjunto podría llevarse a cabo el cultivo sin problemas. Sin embargo, Air Group desconocía este dato crucial. En cambio, creía que la clave del éxito del experimento residía en Mizuno, el experto cuyas manos, increíblemente rápidas, podían mezclar soluciones nutritivas en proporciones perfectas casi al instante. Ella, una huma inútil que solo causaba preocupación a los demás, no tenía un propósito real en la misión, simplemente actuaba como una enfermera que asiste a un cirujano, entregándole a Mizuno lo que necesitaba en el momento preciso. ¿Listo?, preguntó Mizuno mientras se ponía la bata blanca de laboratorio. Estoy lista, exclamó Tokaicho, alzando la mano con energía. Su trabajo era de lo más sencillo, controlar la intensidad de las lámparas UV. Yo también estoy lista. Air Group asintió. Su función también era sencilla, organizar los nutrientes y pasárselos a Mizuno cuando fuera necesario. Por cierto, también escuchaba la voz de la flor. Si Mizuno no detectaba de inmediato alguna deficiencia, Air Group servía como respaldo para informarle sobre el estado específico de la planta. Sin embargo, comparado con la increíble rapidez con la que las plantas absorbían nutrientes una vez estimuladas por la poción de crecimiento, hablar era demasiado lento. Para cuando Air Group lograba organizar sus pensamientos en palabras, la planta ya podría haber muerto por deficiencia de nutrientes. Por lo tanto, el trabajo de Mizuno era crucial y excepcionalmente difícil. Tenía que observar constantemente las microexpresiones de Air Group, deduciendo indirectamente el estado actual de la planta comparándolo con los datos recopilados previamente. Si a la planta le faltaba algo, debía dar las órdenes correctas a las dos suma en un segundo, luego mezclar rápidamente la solución nutritiva adecuada y administrársela antes de que la planta muriera. Entonces, comencemos. Mizuno enterró cuidadosamente una semilla de girasol en la tierra y, sosteniendo un tubo de poción de crecimiento vegetal, en su mano izquierda y una botella de solución nutritiva preparada previamente, ideal para semillas de girasol, en su mano derecha, vertió ambas simultáneamente. Salpicadura, al entrar en contacto la poción con la tierra, la semilla de girasol reaccionó de inmediato, absorbiendo frenéticamente los nutrientes de su entorno. Una hora después, un pequeño brote verde asomó lentamente de la tierra. Demasiado calor, falta de potasio. A partir de la sutil expresión de Air Group, Mizuno descifró de inmediato las necesidades de la plántula. Caliente. Air Group apenas había abierto la boca para pronunciar la primera palabra cuando Mizuno ya había actuado. Baja la intensidad de la lámpara, le indicó Mizuno a Tokaicho mientras, al mismo tiempo, tomaba el frasco que Air Group le entregaba apresuradamente y mezclaba rápidamente la solución nutritiva necesaria. Después de haber pasado la última hora esperando ociosamente mientras la semilla de girasol brotaba lentamente, Tokaicho se había distraído, visiblemente sobresaltado por la repentina orden de Mizuno. Rápidamente volvió en sí y redujo la intensidad de la lámpara. Al disminuir la intensidad de la lámpara UV, la queja del plantón de girasol de sentir demasiado calor desapareció de inmediato. Gracias a la solución nutritiva rica en potasio que Mizuno había preparado con maestría en tan solo un segundo, todas las necesidades de la plántula de girasol quedaron rápidamente satisfechas, devolviéndole su aspecto alegre. Según la experiencia, esta pequeña plántula no debería requerir más cuidados durante un tiempo. Al ver esto, Air Group, que había estado extremadamente tenso, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. El momento justo había sido extremadamente peligroso. Si hubieran llegado tan solo unos segundos tarde, la plántula de girasol probablemente se habría marchitado. Por suerte, la velocidad de reacción del entrenador Mizuno era increíble. Podía darle órdenes a Tio mientras mezclaba los nutrientes.
Air Group se preguntaba seriamente cómo había desarrollado semejante velocidad de reacción y destreza sobrehumanas. La explicación de Mizuno a esta pregunta fue: si te arrojaran a un lugar lleno de criaturas varias veces más fuertes que tú, que se abalanzarían sobre ti a la menor oportunidad, tarde o temprano desarrollarías también este nivel de velocidad de reacción y velocidad de manos. Lo siento, entrenador. En ese momento, Tokaicho bajó la cabeza en señal de disculpa. Me distraje hace un momento y casi provoco un desastre. Lo siento mucho. Sus mejillas se sonrojaron y las lágrimas brotaron de sus ojos por la sincera culpa que sentía por su error anterior. Si su distracción hubiera sido la causa del fracaso del experimento, Tokaicho probablemente no se lo habría perdonado durante mucho tiempo. Yo. Al verla tan arrepentida, Mizuno negó suavemente con la cabeza, colocó con delicadeza una mano sobre la cabeza de Tokaicho y le habló con calidez. No pasa nada, yo. Solo fue una pequeña distracción, no un error grave. No te castigues demasiado. Tío, pero... yo, necesitas entender. Mizuno acarició suavemente el cabello de Tokaicho otra vez, hablando con seriedad. Aunque este retoño de girasol hubiera muerto, aunque el experimento hubiera fracasado, siempre podríamos plantar otro girasol y volver a empezar. El mundo es bastante indulgente, un solo error no define toda tu vida. Además, solo cometiendo errores se puede aprender que necesita mejorar. Es como la sensación de dolor en nuestro cuerpo. Mucha gente piensa que sería mejor no sentir dolor después de una lesión, ¿verdad? Pero en realidad, el dolor es el mecanismo de protección del cuerpo. Solo después de tocar algo afilado y sentir dolor nos damos cuenta de que puede hacernos daño y aprendemos a evitarlo. ¿Lo entiendes, yo? Creo, lo entiendo. Tokaicho se secó las lágrimas y asintió con vacilación. Air Group Sensei, usted también. Mizuno dirigió su mirada hacia Air Group. Yo. Air Group se señaló a sí misma con confusión, incapaz de comprender por qué Mizuno de repente cambió de tema y la llamó a ella. Estabas muy nervioso hace un momento, incluso asustado, ¿verdad? Mizuno entrecerró los ojos. Antes, había percibido un miedo intenso en Air Group, como si el girasol moría, todo su futuro se desvaneciera con él. Sus emociones negativas habían sido incluso más fuertes que la culpa de Tokaicho. No. Air Group negó con la cabeza, rechazando la acusación de Mizuno. Pero Mizuno había observado constantemente las microexpresiones de Air Group, sabiendo, naturalmente, que estaba mintiendo. Por lo tanto, Mizuno no habló, solo observó en silencio a Air Group. Air Group se removió incómodamente bajo su mirada, pero seguía negándose obstinadamente a admitir que Mizuno tenía razón. En cambio, desvió la mirada, echando hacia atrás sus orejas de caballo con irritación. ¿Quién lo admitiría, idiota? Capítulo 184. Uma Musume, al sótano. ¿Están ustedes dos discutiendo? Una voz provino repentinamente de detrás de ellos. Tokaicho se dio la vuelta y vio a Symbol y Rudolf de pie allí, sin que nadie se diera cuenta. Al ver aparecer repentinamente a su ídolo, Tokaicho dejó escapar un grito de alegría, disipando al instante su anterior estado de ánimo sombrío. Tenía ganas de correr a abrazar al presidente Rodolfo, pero recordando su deber de regular la lámpara UV, se obligó a permanecer sentada, reprimiendo su entusiasmo. Presidente, ¿cuándo llegó?, preguntó Tokaicho. Justo ahora, respondió Symbol y Rudolf con suavidad, sentándose junto a Tokaicho y dirigiendo su mirada hacia Mizuno y Air Group. El entrenador Mizuno parecía tranquilo. Aunque su capucha le cubría los ojos, a juzgar por la dirección en la que miraba, era evidente que estaba observando a Air Group. Por alguna razón, Air Group tenía las orejas de caballo hacia atrás con fastidio, negándose a reconocer a Mizuno. Miraba fijamente al pequeño girasol, como si lo ignorara deliberadamente. ¿Qué pasó entre ellos?, preguntó Symbol y Rudolf. Bueno, esto es lo que pasó. Tokaicho le explicó todo en voz baja a Symbol y Rudolf. Ya veo. Tras comprender la situación, la sonrisa en el rostro de Symbol y Rudolf se acentuó.
Quizás otros podrían pensar que la entrenadora Mizuno estaba yendo demasiado lejos, presionando sin cesar el Group, mirándola fijamente con obstinación hasta que admitió la derrota. Pero Symbol Rudolph aprobó plenamente el enfoque de Mizuno. Si quieres que alguien más acepte tu punto de vista, primero debes creer firmemente en tu propia perspectiva, manteniendo una actitud inquebrantable para convencer a la otra persona. Solo entonces su postura podría flaquear. La propia Symbol Rudolph era experta en esta táctica, utilizando su firmeza para aplastar a innumerables oponentes y obligar a un sinnúmero de rivales a someterse a su voluntad. Fue por esta razón que se ganó el venerado título de dignidad del emperador. Un momento. Symbol Rudolph estudió detenidamente la postura resuelta de Mizuno, dándose cuenta de repente de algo. Podría ser que la entrenadora Mizuno aprendiera este método de ella. Después de todo, el entrenador Mizuno había sido vencido repetidamente por su propia dignidad de emperador en el pasado, tal vez había aprendido uno o dos trucos para rebelarse contra ella. Entrenador Mizuno, realmente sigue sorprendiéndome cada vez más. Symbol Rudolph miró fijamente a Mizuno, con los ojos ardiendo intensamente con un deseo de conquista. Aguó justo en ese momento, Tokaicho dejó escapar un gran bostezo. Has trabajado mucho todo el día. ¿Por qué no vas a descansar un poco? Yo me encargo de esto, sugirió Rudolph con suavidad, volviéndose hacia Tokaicho. No te preocupes, presidenta. Tokaicho negó con la cabeza enérgicamente, dándose palmaditas en el pecho con seguridad. Sigo despierta. Estoy perfectamente bien. Una hora después. ZZZZ. Tokaicho estaba profundamente dormido, con la cabeza apoyada en el regazo de Symbol Rudolph. El cansancio del día finalmente la venció. Incapaz de resistirse, yo simplemente cerró los ojos y se dejó llevar por los sueños. La juventud es maravillosa, capaz de conciliar el sueño inmediatamente, murmuró Rudolph con nostalgia, acercando la lámpara UV hacia sí misma. Dado que yo se había quedado dormido, la responsabilidad de la lámpara UV recayó ahora en Symbol Rudolph. Aguó. Symbol Rudolph también bostezó, apoyando la barbilla en una mano, observando con curiosidad a Mizuno y Group, que seguían en un silencioso enfrentamiento. Se preguntó cuándo terminaría por fin esta guerra fría. Por suerte, Rudolph estaba acostumbrada a trabajar hasta altas horas de la noche, y a menudo se quedaba despierta hasta bien entrada la madrugada. Confiaba en que podría esperar lo suficiente para ver a uno de los bandos rendirse. Pasó otra hora. ZZZZ. Symbol Rudolph, aunque seguía sentada erguida, ahora tenía la cabeza gacha, incapaz de resistir el sueño y quedándose dormida igual que Tokaicho. Mizuno sacó dos mantas de su trastero y colocó con cuidado una sobre Rudolph y otra sobre Tio. Luego, acercando la lámpara UV, se encargó él mismo de ajustar su intensidad. Ahora, solo él y Group permanecían despiertos. Durante esas 2 horas, el pequeño girasol presentó ocasionalmente pequeños problemas, lo que provocó cierta inquietud entre todos. Pero una vez resueltos esos problemas, no quedaba más que esperar. Así, Mizuno y los demás pasaban la mayor parte del tiempo sumidos en un aburrimiento ocioso, simplemente esperando a que creciera el girasol, una tarea increíblemente tediosa que, naturalmente, provocaba sueño. Afortunadamente, Mizuno tenía muchas maneras de mantenerse despierto. No se limitaba a colocar banderas al azar, realmente tenía sus propios métodos. Como si le pellizcara la carne del muslo, dejando que el dolor venciera su somnolencia. O tararear canciones mentalmente, aumentando así su energía. En el peor de los casos, incluso llevaba en el bolsillo una botella de bebida de resistencia 2.0, comprada en el mercado negro de Tachón. Se rumoreaba que con solo un sorbo bastaba para aguantar 3 días y 3 noches sin problemas. En cuanto a Group, ella ya sufría de insomnio crónico a causa de ese hombre misterioso, así que mantenerse despierta no era ningún problema para ella. Pasó otra hora. Group finalmente no pudo soportarlo más. Se volvió hacia Mizuno con irritación y le preguntó: ¿Puedes dejar de mirarme fijamente?
Mizuno permaneció en silencio, con la cabeza aún claramente girada hacia Air Group. Al no poder ver los ojos de Mizuno, Air Group se preguntó si tal vez se había quedado dormido con los ojos ocultos por la capucha, y ella estaba pensando erróneamente que él seguía mirándola fijamente. Ella agitó la mano delante de su cara, pero él permaneció completamente inmóvil. HMPH, así que de verdad te quedaste dormida. Los labios de Air Group se curvaron en una sonrisa de suficiencia. Se cruzó de brazos con orgullo, con aire de vencedora. En ese momento, la voz de Mizuno se escuchó de repente con claridad. No estoy dormido. La expresión victoriosa de Air Group se desvaneció al instante. Pasó otra hora más. Bien, bien. Air Group finalmente se ablandó, completamente derrotado. Ser observada fijamente durante 4 horas seguidas por un hombre desconocido al que apenas conocía, especialmente uno que era vital para el experimento y al que no podía simplemente golpear. Fue realmente insoportable. No soportaba la extraña sensación de ser observada. Era como si sus pensamientos más íntimos quedaran al descubierto, lo que la hacía sentir inexplicablemente avergonzada. Apartando la mirada, Air Group murmuró en voz baja. Me rindo. Tras recibir la rendición de Air Group, Mizuno levantó el pulgar en señal de satisfacción. Finalmente, pudo enderezar su cuello rígido, que había permanecido perfectamente inmóvil durante 4 horas seguidas, sin necesidad de seguir mirando fijamente Air Group sin cesar. De este modo, Mizuno se aseguró la victoria en esta guerra fría. Capítulo 185 Uma Musume, al sótano. Las noches en la Academia Trasen siempre eran tranquilas. Aparte del personal de turno nocturno, los jugadores nocturnos y algunos entrenadores que aún estaban siendo sometidos al Uma Pyoi por su Uma, la mayoría de la gente ya estaba cómodamente en sus cálidas camas, sumida en el mundo de los sueños. Mizuno sacó su teléfono para mirar la hora, ya eran más de las 2 de la madrugada y faltaban aproximadamente 3 o 4 horas para el amanecer. El girasol que tenía delante había superado con éxito la etapa de plántula. Su tallo, que antes medía 1 centímetro, ahora había crecido hasta superar los 10 centímetros de altura, y en la parte superior del tallo aparecía un pequeño capullo, lo que marcaba su entrada oficial en la etapa de floración. Este fue el periodo de crecimiento más vigoroso del girasol, que requirió enormes cantidades de nutrientes, aproximadamente entre el 40% y el 50% de su demanda total a lo largo de su vida. Tanto para el crecimiento vegetativo como para el reproductivo simultáneamente. Normalmente, un girasol necesita unos 20 días desde que brota hasta que florece. Pero gracias a la estimulación de la poción de crecimiento vegetal, ahora puede florecer en tan solo 2 horas, apenas lo suficiente para abrirse antes del amanecer. Durante las próximas 2 horas, Mizuno debía ser extremadamente cauteloso. No se permitían errores, porque si fallaba ahora, no quedaría tiempo suficiente esta noche para cultivar otro. Por supuesto, incluso si la noche de hoy terminara en fracaso, no pasaría nada grave. Podrían intentarlo de nuevo mañana por la noche. Pero aún así, si lograran el éxito esta noche, sería ideal. Air Group habló de repente con vacilación, con un aire algo incómodo, mientras miraba a Mizuno. ¿Acaso no me rendí ya? ¿Por qué sigues mirándome? Mizuno se estremeció sorprendida, sintiéndose confundida y conmocionada por la acusación. De hecho, bajo su capucha, los ojos de Mizuno se dirigían ocasionalmente hacia Air Group, observando en secreto sus microexpresiones para evaluar indirectamente el estado de la joven. Pero, en apariencia, Mizuno miraba fijamente al girasol todo el tiempo. Desde cualquier punto de vista externo, nadie sospecharía nada de él, solo verían a un entrenador observando atentamente una planta. ¿Cómo supo Air Group que le estaba echando miradas furtivas? Mizuno permaneció en silencio, sin dejar de mirar fijamente al girasol, suponiendo que Air Group solo estaba fanfarroneando. Seguramente no lo sabía con certeza. Pero Air Group pareció percibir la mirada de Mizuno. Al ver que Mizuno no solo se negaba a admitirlo, sino que además seguía haciéndose la inocente, su frustración aumentó. Entrenadora Mizuno.
Grub entrecerró los ojos con expresión amenazante, su aura se oscureció. Me estás espiando, ¿verdad? Mizuno seguía sin decir una palabra. Por fuera parecía tranquilo, pero bajo la capucha, un sudor frío le corría por la frente. Esto es malo. ¿Cómo demonios se dio cuenta? ¿Es demasiado grande la abertura de mi capucha? ¿Logró ver mis ojos? Mizuno rápidamente extendió la mano y bajó ligeramente el borde de su capucha. Pero Grub siguió mirando con recelo, convencida de que Mizuno la estaba observando en secreto. TCH. Mizuno no había previsto que el castigo kármico llegaría tan rápido. Hacía solo unos instantes, había estado mirando fijamente a Grub, presionándola para que admitiera la derrota. Ahora, el destino se había invertido y la presión recaía completamente sobre él. Y ahora había aparecido otro problema importante. Anteriormente, la mirada de Mizuno sobre Grub no tuvo ningún efecto negativo en el cultivo, ya que observar sus microexpresiones le permitió determinar indirectamente el estado del girasol. Pero ahora Grub estaba mirando fijamente a Mizuno, lo que hacía que esta táctica fuera completamente inútil. Si Grub no observaba el girasol, Mizuno tampoco podía determinar su estado, lo que significaba que todo el experimento podría fracasar de inmediato. Así pues, por el bien del cultivo exitoso del girasol, Mizuno no podía permitir que esta segunda guerra fría entre Mizuno y Grub se prolongara más. Tenía que pensar rápidamente en una excusa razonable para responder a la pregunta crucial de Grub. En los típicos dramas románticos escolares, cuando te pillan mirando a escondidas a una chica, la mejor respuesta suele ser una confesión directa: en realidad, siempre me has gustado, pero no me atrevía a confesártelo. Así que solo podía mirarte a escondidas desde lejos. Aunque podría resultar embarazoso, al menos no te etiquetaría como un acosador. Si la otra persona correspondiera, incluso podría surgir un romance. Pero el objetivo actual de Mizuno era Uma. ¿Confesarse con una Uma? ¿Acaso quería morir? Aunque el género aparente de Mizuno era femenino, era bien sabido que las entrenadoras de la Academia Trasen no eran inmunes a ser sometidas al Uma Pyoi por Uma. Y sucedía con bastante frecuencia. En tales circunstancias, la única opción realista para Mizuno era simplemente decir la verdad. Lo siento, Grove-sensei. Le mentí. Mizuno se rascó la cara con torpeza. En realidad, nunca aprendí a escuchar las voces de las flores. Grub ladeó la cabeza, paralizada por la sorpresa. ¿Acaso no le acababa de preguntar al entrenador Mizuno por qué la estaba espiando? Grub se había preparado mentalmente para la confesión de Mizuno, aunque no la habría aceptado. Dado que él se identificaba como mujer y la tradicionalista Grub no estaba del todo preparada para una relación entre personas del mismo sexo. Sin embargo, para sorpresa de Grub, el entrenador Mizuno no siguió el guión en absoluto. De repente, reveló que no podía escuchar a las flores. La mente de Grub se bloqueó, incapaz de procesar esta información. Incluso después de recuperarse de la conmoción, Grub se sintió aún más confundida. Si el entrenador Mizuno no podía escuchar las voces de las flores, ¿cómo había podido determinar con precisión el estado del girasol hasta ahora? Al ver la evidente confusión de Grub, Mizuno explicó rápidamente. Aunque no pude dominar las voces de las flores, encontré otro método más sencillo y menos refinado. A continuación, Mizuno describió con todo detalle cómo había deducido el estado de la planta analizando cuidadosamente las microexpresiones de Grub. Sin embargo, la explicación de Mizuno, en lugar de aclarar las cosas, provocó que la mente ya sobrecargada de Grub colapsara por completo. ¿Leyendo mi mente? Grub se señaló rígidamente a sí misma, congelada como una computadora cargando desesperadamente, con un pequeño círculo giratorio prácticamente visible sobre su frente. Leer la mente a través de microexpresiones. ¿Qué clase de idea descabellada era esa? Puede sonar tosco y burdo, claro, pero definitivamente no era nada sencillo. Entrenador Mizuno, usted. Grub comenzó a preguntar más, pero Mizuno lo interrumpió con urgencia. Sensei, ahora no es momento de hacer preguntas.
Si no vuelve a escuchar al girasol inmediatamente, podría morir en el siguiente segundo. Sobresaltada por la advertencia de Mizuno, Group volvió a centrar su atención en el girasol, y de hecho sintió que algo andaba muy mal con él. «Entrenador Mizuno», exclamó ansiosamente. «Correcto». Mizuno se movió de inmediato. Por suerte, esta vez Group reaccionó con la suficiente rapidez. Después de que Mizuno confirmara el estado del girasol a través de Group, este tomó rápidamente el frasco que ella le entregó. Mezcló los nutrientes correctos en cuestión de segundos y vertió la solución sobre el girasol justo antes de que se marchitara. El girasol se estabilizó rápidamente y continuó su camino hacia la floración. ¡Uf! Group y Mizuno exhalaron simultáneamente con alivio. Sin darse cuenta, el entendimiento tácito entre el entrenador y Uma parecía haber alcanzado un nivel nuevo y sorprendente. Capítulo 186. Uma Musume, al sótano. Mizuno y Group se miraban fijamente, cada uno con preguntas que deseaban hacerle al otro. Sin embargo, al ver que la otra persona también parecía dispuesta a hablar, tanto el entrenador como Uma se contuvieron cortésmente, esperando que el otro preguntara primero. Así, un breve silencio se extendió entre ellos. Varios minutos después, Mizuno finalmente rompió el empate. «Ve tú primero», dijo. Group asintió, aceptando la cortesía de Mizuno. Luego, con cuidado, comenzó. «Entrenador Mizuno, ¿en serio me está diciendo que descubrió el estado de la planta solo observando mis microexpresiones y comparándolas con los datos que había recopilado previamente? ¿No me está tomando el pelo?» A Group le pareció que el método de Mizuno era absurdamente extravagante, algo que ningún ser humano común podría concebir, y mucho menos llevar a cabo. No podía quitarse de la cabeza la sospecha de que simplemente se estaba burlando de ella. Pero Mizuno negó con la cabeza y respondió con seriedad: «No estoy bromeando. Eso es exactamente lo que hice». «¿Pero por qué?». Group se levantó bruscamente y se dirigió hacia Mizuno. «¿Qué quieres decir con por qué?». Sobresaltado por el repentino movimiento de Group, Mizuno se echó hacia atrás instintivamente. Sin embargo, Group siguió adelante, colocando ambas manos firmemente sobre los hombros de Mizuno, impidiéndole retroceder más. Se inclinó, acercando sus rostros e intentando mirarlo directamente a los ojos bajo la capucha. «¿Por qué irías tan lejos?», preguntó Group. «Bueno», Mizuno giró la cara con incomodidad. «Porque no tengo absolutamente ningún talento para escuchar a las plantas, jamás sería capaz de aprenderlo, así que esta era mi única alternativa». «Eso no es lo que quise decir». Group giró bruscamente la cabeza de Mizuno hacia atrás, obligándolo a mirarla directamente. «Lo que quiero decir es que claramente podrías haber seguido el plan original. Haber dedicado 1 o 2 semanas a probar cuidadosamente y encontrar los niveles óptimos de nutrientes para cada una de las fases de crecimiento del girasol». Group se mordió el labio ligeramente, con expresión vacilante. «¿Por qué fingiste que ya sabías escuchar e insististe en cultivar el girasol conmigo tan pronto?». Ella no podía comprenderlo. ¿Por qué Mizuno se esforzaría tanto, incluso engañándola, recurriendo a un método tan difícil y complicado, solo para acortar el tiempo del experimento y lograr el éxito rápidamente? Mizuno pensó un momento y luego respondió con fingida indignación. «Es sencillo, yo también le guardo rencor a ese hombre misterioso. Quiero atraparlo cuanto antes». Sin embargo, la divagante excusa de Mizuno fue interrumpida por Group. «Estás mintiendo». Group presionó un poco más fuerte con ambas manos, irradiando un aura amenazante, como si pudiera dislocarle fácilmente los hombros a Mizuno en el siguiente instante si no hablaba con sinceridad. «Por tu voz, no percibo ningún odio hacia el hombre misterioso, y mucho menos ninguna urgencia por atraparlo. Así que, tu verdadero propósito al realizar este experimento no es el hombre misterioso. Es algo completamente distinto, o más precisamente, otra persona». «¿Quién es?». Group se acercó aún más, casi aplastando a Mizuno contra el suelo, con sus rostros a escasos centímetros de distancia. «Espera,
gritó Mizuno apresuradamente, sabiendo que si esto continuaba, terminaría inmovilizado en el suelo bajo ella, literalmente sometido a un Uma-Pyoi. Group, antes de que responda a tu pregunta, ¿puedes responder primero a una de las mías?, preguntó Mizuno con cautela. Tenía una pregunta crucial que necesitaba una aclaración urgente. Group dudó un instante y finalmente accedió. De acuerdo. Tras recibir permiso, Mizuno ordenó sus ideas cuidadosamente y luego preguntó. ¿Cómo te diste cuenta exactamente de que te estaba engañando? Esto era lo que Mizuno no podía entender. Claramente, sus ojos nunca habían sido visibles bajo su capucha, pero Group de alguna manera percibía que la estaba mirando. Incluso cuando su tono era completamente natural durante sus tonterías anteriores, ella sabía con absoluta precisión que estaba mintiendo. Oye, amigo, ¿me estás leyendo la mente o algo así? ¿O acaso había despertado algún tipo de habilidad stand, capaz de discernir las mentiras al percibir el sí o el no del alma? Bueno, sobre eso. Al oír la pregunta de Mizuno, los ojos de Group temblaron ligeramente, sin saber cómo explicarlo ella misma. Sinceramente, yo tampoco estoy segura. Group levantó la cabeza y miró hacia el cielo estrellado. Lo único que puedo decir es que fue algo parecido a una intuición. No estoy seguro de cuándo empezó, tal vez en la cafetería, o quizás ahora mismo. Group volvió a mirar a Mizuno, y un leve rubor apenas perceptible apareció en sus pálidas mejillas. Poco a poco, comencé a sentir tu mirada rozándome suavemente, como las delicadas plumas de un plumero, y las emociones sutiles y complejas que se escondían tras esa mirada. Mizuno, Espera. ¿De verdad puedes leer mi mente? ¿No se decía que solo los entrenadores y Uma que habían alcanzado la unidad de corazón podían sentir los sentimientos del otro? Pero seguramente no habían llegado a tal nivel en tan poco tiempo. O quizás la habilidad de Group, que antes se limitaba solo a escuchar a las plantas, había evolucionado de alguna manera hasta convertirse en la capacidad de leer la mente humana. Mizuno seguía reflexionando sobre este misterio cuando Group perdió la paciencia. Ya he respondido a tu pregunta, ahora te toca a ti responder a la mía. Group agarró a Mizuno por el cuello. ¿Para quién estás haciendo este experimento exactamente? HMPH. Mizuno se burló fríamente, levantando la cabeza desafiante. No te diré nada. Justo al segundo siguiente de que Mizuno proclamara con vehemencia su negativa, Group comenzó a sacudirlo vigorosamente por el cuello. ¿Vas a contestar? ¿Vas a hablar o no? Group no usó mucha fuerza, solo la suficiente para incomodar profundamente a Mizuno, mientras intentaba sacarle la verdad. Para su desgracia, Group desconocía la mayor debilidad de Mizuno, a diferencia de Symbol y Rudolph, amenazarlo desnudándolo. Sin esa ventaja, por mucho que Group lo sacudiera, Mizuno no pronunciaría ni una sola palabra. Mi respuesta es: no. Maldita sea. Al darse cuenta de la férrea determinación de Mizuno, Group supo que podía sacudirlo como una campana hasta el amanecer sin siquiera abrir la boca. Por lo tanto, tuvo que encontrar otro método para sonsacarle la verdad. De acuerdo, entonces, le preguntaré directamente a tu corazón. Group empujó bruscamente a Mizuno contra el suelo, sentándose sobre su estómago y sujetándole la cabeza con firmeza con ambas manos, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. ¿Es para tu novia?, preguntó Group. Mizuno no respondió, pero por las emociones que percibió en su mirada, Group lo supo al instante. No. ¿Para tu novio, entonces? Definitivamente no. ¿Para la entrenadora Kiryuin Naoi? ¿O para el entrenador Kaneshiro Takeru? Group comenzó a enumerar los nombres de varios entrenadores de la academia uno por uno. Mizuno, desconcertado por su repentino interrogatorio en el que enumeraba a sus colegas, comenzó a sentir que algo andaba muy mal. ¿De verdad Group puede leer mi mente? Capítulo 187 Uma Musume, al sótano. Yamero. Mizuno intentó escapar desesperadamente, pero con su débil fuerza humana, no tenía ninguna posibilidad de liberarse del férreo agarre de Group,
¿Es para Ayakawa-san? ¿O quizás para el presidente? Group enumeró rápidamente a todo el personal oficial de la Academia Trasen, pero la respuesta que percibió en los ojos de Mizuno fue consistentemente negativa. ¿No es un miembro del personal? ¿Podría ser Uma entonces? Group volvió a adivinar. Esta vez, inesperadamente, la respuesta fue sí. ¿Alguien de la Academia Trasen? Sí. ¿Presidente Rudolf? ¿Tokaicho? Group comenzó a enumerar a todos los Uma de la Academia. De ninguna manera. Al darse cuenta de que Group se estaba acercando peligrosamente a la respuesta correcta, Mizuno cerró los ojos con fuerza, negándose a dejar que ella leyera más de sus pensamientos. Pero Mizuno solo mantuvo los ojos cerrados brevemente antes de abandonar ese plan por completo. Porque en ese preciso instante todavía tenía a su lado un girasol importante del que cuidar. Si cerraba los ojos y se aislaba del mundo exterior, el experimento fracasaría al instante. Entre revelar sus verdaderas intenciones y asegurar el éxito del experimento, Mizuno priorizó el éxito. Reabrió los ojos, listo para afrontar el terror de frente una vez más. Pero Mizuno no se limitó a esperar pasivamente a que Group terminara de leerle la mente. En cambio, puso los ojos en blanco de forma caótica, esperando que Group no pudiera captar su mirada con precisión. Sin embargo, lo que Mizuno no esperaba era que, tanto si cerraba los ojos como si miraba a su alrededor con desesperación, apenas importaba. Porque, en lo que respecta al actual Group, siempre que supiera más o menos dónde estaban los ojos de Mizuno y los fijara en ellos, podía percibir claramente sus emociones. Por lo tanto, daba igual si Mizuno mantenía los ojos cerrados o se negaba a mirarla directamente. A Group le daba completamente igual. En ese momento, Mizuno, debajo de ella, no era más que un juguete indefenso y blando, completamente a su merced, un juguete al que podía interrogar hasta que finalmente saliera a la luz la verdad. ¿Oguri Cap? ¿Marusensky? Group continuó indagando. Y es inútil, exclamó Mizuno, sorprendido, sin esperar jamás que Group lo descubriera incluso sin contacto visual directo. Esta vez, estaba realmente perdido. A este paso, era solo cuestión de tiempo antes de que Group encontrara la respuesta correcta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La frente de Mizuno estaba empapada en sudor. El único escenario que Mizuno podía imaginar para librarse de Group era que el girasol que estaba a su lado tuviera algún problema de repente, requiriendo la atención de ambos, lo que le daría un tiempo precioso. Pero cuando Mizuno se giró desesperadamente hacia el girasol, una profunda decepción lo invadió. Porque el girasol no mostraba ningún signo de marchitamiento. Al contrario, estaba creciendo espléndidamente, con hojas frondosas y ramas abundantes, sin necesidad de cuidados inmediatos. ¿Fuji Kiseki? ¿Bamboo Memory? Narita Bryan. Group siguió nombrando a Uma, uno tras otro, pero ninguno era correcto. Mientras el girasol no diera problemas, ella tenía tiempo de sobra para seguir probando nombres. Así, durante una hora entera, Group continuó sin descanso, mencionando prácticamente a todas las Uma de la Academia Trasen, pero aún así no pudo encontrar la respuesta correcta. Mientras tanto, Mizuno pasó toda la hora mirando fijamente el girasol, con la esperanza de que provocara algún revuelo, su única oportunidad de escapar del interrogatorio de Group. Pero este girasol parecía guardarle rencor, negándole deliberadamente la piedad, negándose a derramar ni una sola lágrima en toda la hora. En cambio, parecía dispuesto a florecer con serenidad y tranquilidad. Maldita seas. Eras tan problemático antes, ¿por qué estás tan bien ahora? Lo haces a propósito, ¿verdad? Mizuno maldijo para sus adentros. Él mismo había cuidado este girasol, ¿acaso no era él su padre nominal? ¿Cómo pudo este girasol quedarse mirando como alguien más inmovilizaba e interrogaba a su propio padre sin intervenir? Ante las furiosas acusaciones de Mizuno, el girasol, naturalmente, no respondió, después de todo, solo era un girasol. Pero si pudiera hablar, podría haber respondido, si tú eres mi padre, entonces la que te está sujetando es mi madre, y esas dos que duermen allí son mis tías, así que ¿de qué lado debería ponerme? Extraño.
Air Group finalmente soltó la cabeza de Mizuno, frotándose la barbilla, perdida en sus pensamientos. Ya había mencionado a todas y cada una de la suma de la academia, pero de alguna manera la mirada de Mizuno seguía indicando que no lo había hecho bien. Jeje, al ver que Air Group no lograba encontrar la respuesta correcta, Mizuno no pudo reprimir una risita victoriosa. ¡Uf! Al ver la expresión de suficiencia de Mizuno, la ira de Air Group se apoderó de ella. Estaba segura de que la UMA correcta era alguien de la Academia Trasen, solo que la había pasado por alto por alguna razón desconocida. ¿Quién es? Air Group se preguntaba angustiado, completamente desconcertado. Decidida a dar con la respuesta, decidió acotar aún más las posibilidades. ¿Es una estudiante de último año? Sí. ¿Ella forma parte de tu equipo? No. ¿El equipo de un compañero entrenador? No. ¿El equipo de un entrenador veterano? Sí. ¿Ella forma parte de mi equipo? Sí. Los ojos de Air Group se iluminaron de emoción, esto redujo drásticamente las posibilidades. Ahora solo tenía que enumerar a los miembros de su equipo, y la respuesta surgiría inevitablemente. ¿Señor Sebe? ¿Presidente Rudolph? Taiki Shuttle. Air Group volvió a enumerar a sus compañeros de equipo. Pero todas las respuestas fueron negativas. Jeje, Mizuno reprimió otra risa. Después de todo, el pequeño cerebro de Air Group simplemente no podía encontrar la respuesta correcta. Pensar que antes había estado tan preocupado, temiendo serios problemas una vez que ella supiera la verdad. Resulta que no había nada que temer en absoluto. Du. Si Mizuno no estuviera inmovilizada en el suelo, podría haberse levantado y haber hecho un baile burlón para provocarla. Pequeña. La boca de Air Group se contrajo violentamente, sus orejas de caballo se doblaron hacia atrás con furia. Un fuego ardiente se encendió en su pecho, deseaba desesperadamente desahogarse, tal vez estampándole la cara a ese entrenador exasperante. Aunque imaginaba vívidamente semejante violencia, jamás la llevaría a cabo. Sin embargo, por mucho que Air Group lo pensara, no lograba recordar cuál de la suma pertenecía a su equipo y, por alguna razón, seguía sin ser mencionada. En su absoluta desesperación, Air Group finalmente expresó una suposición que ella misma consideraba completamente imposible. ¿No me digas que soy yo? Bromeó con amargura. Sí. Air Group y Mizuno se quedaron inmóviles al mismo tiempo, mirándose fijamente a los ojos. En apariencia, reinaba el silencio, pero en su interior, sus corazones ardían violentamente como mares embravecidos. Soy yo. Air Group miró sus propias manos temblorosas, con la mente completamente en blanco. Tras pasar toda la noche, finalmente encontró la respuesta que había estado buscando durante todo ese tiempo. En ese preciso instante, el girasol que permanecía inmóvil a su lado finalmente se movió. Cuando los primeros rayos del sol matutino se derramaron suavemente sobre el macizo de flores, el capullo del girasol en la cima de su tallo se despegó lentamente, abriéndose con ternura hacia el sol naciente a lo lejos. Capítulo 188. Uma Musume, al sótano. ¿Por qué? Soy yo. Los ojos de Air Group temblaron, un zumbido sordo resonaba en su cabeza. No podía entenderlo, no podía comprenderlo en absoluto, que la verdadera razón por la que ese extraño entrenador estaba realizando el experimento, era ella misma. ¡Y mierda! Mizuno, atrapada bajo la Air Group, gritó presa del pánico. Nunca esperó que Air Group lo adivinara correctamente en el último segundo. Si tan solo hubiera tardado un segundo más. Una vez que el girasol que tenían al lado floreciera, Mizuno habría tenido la excusa perfecta para desviar la atención de Air Group y escabullirse. Sin embargo, ese girasol eligió precisamente ese momento, ni antes ni después, para florecer justo cuando Air Group descubrió la verdad. Era difícil no sospechar que había sido intencional. Al no necesitar ya cuidados el girasol, y con la mente de Air Group completamente centrada en él, Mizuno había perdido cualquier posibilidad de escapar. ¿Te gustó? Air Group aflojó ligeramente su agarre sobre Mizuno, preguntando sinceramente la única razón que podía imaginar para pedirle ayuda a Mizuno. No.
No lo creo. Mizuno negó con la cabeza enérgicamente, aterrorizado de que Group pudiera malinterpretar algo. Por su mirada, Group percibió claramente que estaba diciendo la verdad. ¿Cómo puede ser esto? Group sintió confusión, mezclada extrañamente con una ligera tristeza. Sin darse cuenta, apretó sus muslos alrededor de la cintura de Mizuno, inmovilizándolo por completo. Luego lo agarró por el cuello y gritó furiosa. Si no te gusto, ¿por qué pierdes tanto tiempo y esfuerzo haciendo este experimento con girasoles, ayudándome a cumplir mi deseo? ¿Eres idiota? Dedicar tanto esfuerzo a ayudar a alguien que apenas conoces, alguien por quien ni siquiera sientes nada, si eso no era ser un idiota, ¿qué era? ¿Y idiota? Al oír el apodo que Group le había puesto, los ojos de Mizuno se abrieron de horror. Cualquiera que conociera mínimamente la historia de Group sabía que, cuando te llamó idiota, en realidad no significaba que te considerara tonto. Más bien, era un reconocimiento de tu sinceridad, una señal de que vuestro vínculo se había fortalecido. Para los entrenadores a quienes les gustaba Group, que ella los llamara idiotas era el máximo honor. Pero para Mizuno, que no deseaba en absoluto que su relación se profundizara, ser tildado de idiota era el castigo definitivo. ¿Puedes elegir otro insulto? Llámame estúpido, llámame tonto, cualquier cosa menos idiota, por favor, suplicó Mizuno lastimosamente. Group entrecerró los ojos con picardía, descubriendo claramente la debilidad de Mizuno. ¿Así que odias que te llamen idiota, Pues ella haría exactamente eso. Group inmediatamente comenzó a corear repetidamente, idiota. 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 Allá. No. Para allá. Mizuno reaccionó como un mono golpeado con un hechizo de diadema que se apretaba, aullando de agonía, su cuerpo temblando como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Ver la expresión torturada de Mizuno llenó a Group de una inmensa satisfacción. Mientras Group atormentaba alegremente a Mizuno, a pocos metros de distancia, Symbol y Rudolf pareció oír el alboroto. Despertando lentamente de su sueño, dejó escapar un suave bostezo. Después de bostezar, Rudolf parpadeó somnoliento, con aspecto algo perdido, claramente sin saber cuándo se había quedado dormida. ¿No estaba ella vigilando la lámpara UV? ¿Cómo se había quedado dormida tan de repente? Presidente Rodolfo. Al ver a Rodolfo despierto, Mizuno gritó desesperadamente pidiendo ayuda. Y jefe, sálvame. ¿Mizuno? Rudolf se giró hacia la voz, solo para descubrir que Mizuno estaba inexplicablemente atrapado bajo Group. La escena que tenía ante sí era sumamente sugerente, sobre todo teniendo en cuenta que Rudolf conocía la verdadera identidad de Mizuno, el misterioso hombre al que Group había estado buscando desesperadamente. Lo primero que pensó Rudolf fue que Mizuno había sido descubierto y que Group finalmente lo estaba cazando. Pero justo cuando Rudolf estaba a punto de correr en ayuda de Mizuno, una escena familiar apareció en su mente, superponiéndose perfectamente a la imagen actual. De vuelta en el dormitorio de los chicos, la propia Rudolf había inmovilizado a Mizuno exactamente como lo hacía Group ahora, mientras Mizuno temblaba y suplicaba con la misma impotencia, solo que en aquel entonces. Él había gritado, Brosi, sálvame. De repente, Rudolf ya no sentía tantas ganas de ayudar. En primer lugar, se dio cuenta de que Group no estaba buscando a Mizuno. Simplemente lo llamaba idiota repetidamente. Aunque la palabra sonaba dura, su tono no era de enfado en absoluto, más bien, tenía un matiz de calidez. Rudolf lo interpretó como una simple broma amistosa entre ellos. En segundo lugar, Rudolf seguía irritado por la anterior llamada de Mizuno al barco dorado cuando estaba inmovilizado bajo ella. Ahora que Mizuno estaba inmovilizado de nuevo, convenientemente había elegido a Rudolf para pedir ayuda, lo que daba la impresión de que ella era simplemente el reemplazo del barco dorado. Por lo tanto, Rodolfo decidió rechazar el rescate. Luna, ¿por qué te quedas ahí parada mirando? Sálvame, gritó Mizuno desesperadamente de nuevo. Ay, Dios mío, qué sueño tengo, déjame dormir un ratito más. Rudolf fingió no oír la súplica de Mizuno,
bostezó de nuevo y luego cerró los ojos plácidamente, volviendo a dormirse. ¿Mizuno? Oh. Group temía que Rudolf interviniera tras verla acosar a Mizuno. Pero Rudolf claramente no tenía intención de intervenir, e incluso aprobó sus acciones en silencio. Con esa preocupación disipada, Group ya no tenía nada que temer. Ella intensificó aún más la situación, inclinándose más cerca y susurrándole directamente al oído a Mizuno. Idiota, idiota, idiota. Mizuno, ya. Capítulo 189 Uma Musume, al sótano. Idiota, idiota, idiota. Yamero o. Mizuno se sentía como atado en medio de un mercado abarrotado, sufriendo la muerte a base de 1000 cortes de la hoja de un verdugo. Por muy fuerte que fuera su fortaleza mental, semejante tormento inhumano era imposible de soportar. Ya. Finalmente, Mizuno puso los ojos en blanco y comenzó a echar espuma por la boca, desmayándose rápidamente. Jejeje. Group observó a Mizuno, quien se había negado obstinadamente a admitir la derrota, ahora completamente vencida por meras palabras, flácida e inmóvil como un pez muerto. Una abrumadora sensación de logro la invadió. Eso se sintió genial. Satisfecha, Group se levantó de encima de Mizuno, cruzó los brazos con orgullo y miró triunfalmente a la entrenadora derrotada que tenía delante. Mientras las comisuras de sus labios se curvaban inconscientemente hacia arriba. Era la primera vez que experimentaba la alegría de acosar a un entrenador. Aunque este entrenador solo la conocía desde hacía menos de un día, Group de repente sintió el deseo de acosarlo por el resto de su vida. ¿Ha terminado tu castigo? Symbol y Rudolf, al notar el silencio, finalmente dejó de fingir que dormía y abrió los ojos. Group se giró para mirar a Symbol y Rudolf, pasándose torpemente una mano por el pelo. Ahora que se había calmado, finalmente se dio cuenta de lo vergonzosas que habían sido sus acciones. Sentarse a horcajadas sobre otra persona, inclinarse y susurrarle al oído, incluso si se trataba de otra chica, ese comportamiento era demasiado íntimo. Si alguien más hubiera visto esto, seguramente lo habría malinterpretado. Afortunadamente, nadie más lo había visto, excepto el confiable presidente Rudolf. Achú. En ese preciso instante, Tokaicho dejó escapar un estornudo inoportuno. «Yo», exclamó Group, sorprendido. Jejeje. Tokaicho se incorporó lentamente del cojín que Rudolf tenía en el regazo, rascándose torpemente las orejas de caballo. «Yo, ¿estuviste despierta todo este tiempo?» La voz de Group tembló ligeramente, y su rostro se enrojeció visiblemente. Yo asintió, jugueteando nerviosamente con sus dedos. Los gritos de auxilio de Mizuno habían sido tan fuertes hace un momento, ¿cómo era posible que no los hubiera oído? De hecho, yo había estado despierta desde el momento en que escuchó por primera vez a Mizuno llamándola. Al ver a Mizuno inmovilizado por Group en lo que parecía una postura de caza, el instinto de Tokaicho la impulsó a ayudarlo. Pero en el instante en que intentó levantarse, sintió una fuerza aún mayor que la detenía. Y la fuente de esa fuerza no era otra que su muy respetado presidente Rodolfo. Aunque yo no comprendía del todo por qué su respetado presidente la había detenido, confiaba en que debía haber una buena razón. Así pues, Tokaicho reprimió la ansiedad de su corazón y, al igual que Rodolfo, fingió seguir dormida. Hasta que estornudó accidentalmente y se delató. Jejeje. De alguna manera, Tokaicho también se sintió incómoda. Quizás porque, aunque se había despertado, se había visto obligada a fingir que seguía dormida, sintiéndose como una esposa cobarde que observaba en secreto cómo otra Uma reclamaba a su propio marido. Demasiado débil para hablar. O tal vez fue por el pensamiento malvado que había tenido brevemente, qué maravilloso habría sido si la entrenadora Mizuno que cazaba a Uma, sentada sobre la entrenadora Mizuno, no hubiera sido Grove-senpai, sino ella misma. Solo después se dio cuenta de que Grove-senpai en realidad no lo estaba persiguiendo, sino que simplemente estaba llamando repetidamente idiota a la entrenadora Mizuno. Gu. Yo se cubrió el rostro, avergonzada de su propia imaginación perversa, comprendiendo finalmente que la decisión de Rudolf de detenerla había sido correcta.
El experimento ha tenido éxito, ¿verdad, Rudolf? Contemplando el girasol que florecía espléndidamente hacia el sol de la mañana, se sintió lleno de asombro y de una profunda esperanza. Una esperanza nacida de presenciar esta pequeña y milagrosa prueba de las palabras de Mizuno. Las afirmaciones de la entrenadora Mizuno sobre la posibilidad de acortar el ciclo de crecimiento se habían demostrado ciertas. Ayudar a Ergrub a cumplir su deseo también era posible. Todo es gracias a él. Ergrub miró fijamente el cuerpo inconsciente de Mizuno, con una expresión compleja. Aunque todavía no podía comprender del todo por qué Mizuno había decidido ayudarla, a pesar de que solo se conocían brevemente, Ergrub ya había reconocido a Mizuno de todo corazón, a través de sus acciones genuinas y la sincera buena voluntad que claramente había percibido en su mirada, aunque nunca lo hubiera dicho abiertamente. ¿Entrenador Mizuno? ¿Entrenador Mizuno? Ergrub sacudió suavemente a Mizuno, intentando despertarlo. Pero por mucho que Ergrub llamara, Mizuno permanecía completamente inmóvil, como si realmente hubiera muerto. ¿Entrenador Mizuno? Preocupada, Ergrub apoyó la mano en el pecho de Mizuno, aliviada al comprobar que su ritmo cardíaco era constante. Entonces se inclinó más cerca, acercando la oreja al rostro de Mizuno para escuchar su respiración, también tranquila y uniforme. Era evidente que no le había ocurrido nada grave. Probablemente se quedó dormido por el cansancio, suspiró Ergrub aliviado. Una vez que se disipó esa tensión, Ergrub sintió una oleada de somnolencia largamente ausente que la invadió. Por lo general, sin importar lo agotada que estuviera, la mente de Ergrub permanecía completamente despierta, atormentada sin cesar por pensamientos sobre el hombre misterioso. Pero ahora las cosas habían cambiado. La sombra de aquel hombre misterioso se había desvanecido milagrosamente de su mente. Y con su desaparición, una fatiga abrumadora la invadió, obligándola a dormir. Sin siquiera darse cuenta, Ergrub se inclinó, descansando suavemente sobre el pecho de Mizuno, y se sumió en un sueño tranquilo y sin sueños. Capítulo 190 Uma Musume, al sótano. No estaba claro cuánto tiempo había estado inconsciente antes de que Mizuno finalmente despertara. Al abrir los ojos, Mizuno notó que el peso opresivo de Ergrub sentado sobre él había desaparecido, reemplazado en su lugar por una manta que cubría su cuerpo, junto con un techo de tienda de campaña familiar. Así que solo fue una pesadilla. Mizuno exhaló aliviado, aunque el miedo persistente aún era evidente en su voz. Por un momento, creyó sinceramente que Ergrub lo había llamado idiota repetidamente, pero afortunadamente, todo había sido solo una pesadilla. ¡Qué susto! Sin embargo, justo cuando Mizuno se disponía a levantarse de la cama, notó de repente que su brazo izquierdo se sentía extrañamente pesado, como si algo lo sujetara, dejándolo inmóvil. ¿Por qué tengo el brazo tan pesado? Giró la cabeza para investigar y encontró un bulto grande debajo de la manta que tenía al lado. A juzgar por la forma, tenía que ser una Uma Musume. Es el presidente Rodolfo, adivinó Mizuno. Después de todo, el único que dormiría en la misma cama que él sería Symbol y Rudolf, ¿verdad? Con ese pensamiento en mente, Mizuno extendió su mano derecha y levantó lentamente la manta. Sin embargo, la Uma Musume que apareció bajo las sábanas no era Symbol y Rudolf, como él esperaba. Aunque era miembro del consejo estudiantil de Trasen e incluso ostentaba el título de presidenta, solo era vicepresidenta. Ergrub. Al ver claramente el rostro de Uma a su lado, Mizuno rompió a sudar frío al instante. ¿Por qué Ergrub estaba durmiendo a su lado? Y peor aún, ¿por qué se aferraba a su brazo con tanta intimidad? Mizuno revisó rápidamente su ropa, temiendo haber sido sometido a un mapioi sin su conocimiento. Afortunadamente, no había señales de que le hubieran quitado la ropa, y Ergrub, que estaba a su lado, también estaba completamente vestido, lo que indicaba que no había ocurrido nada inapropiado entre ellos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Mizuno intentó calmarse, llevándose una palma a la frente para recordar. Recordaba haber pasado toda la noche con Ergrub cultivando el girasol, lográndolo finalmente justo al amanecer, cuando la flor floreció precisamente al salir el sol.
Sin embargo, en ese mismo instante, Ergrup descubrió la mentira de Mizuno sobre poder oír las voces de las plantas, tras lo cual lo llamó idiota repetidamente durante un buen rato. Incluso cuando le rogó ayuda a Rudolf, este lo ignoró, y bajo la presión combinada del agotamiento y la desesperación, Mizuno finalmente se desmayó. Cuando finalmente despertó, se encontró inexplicablemente en esa tienda de campaña, en esa cama. Así que no fue una pesadilla, realmente sucedió. Mizuno miró impotente a Ergrup, que seguía aferrado a su brazo, sintiendo que le venía un repentino dolor de cabeza. Intentó apartar sus manos para levantarse de la cama, pero Ergrup lo sujetaba con demasiada fuerza. Por mucho que forcejeó, no pudo liberarse, al contrario, sus esfuerzos solo consiguieron despertarla. ¿MMM? Ergrup abrió lentamente los ojos, aún aturdida por el sueño, vagamente consciente de que alguien estaba tratando de apartar sus manos. Hacía apenas unos instantes, estaba disfrutando de un sueño maravilloso, por fin había capturado al odioso y misterioso hombre. Lo había encerrado en lo profundo de un sótano oscuro y lo estaba castigando con regocijo utilizando todo tipo de herramientas. Sin embargo, de alguna manera, aquel hombre misterioso se había zafado repentinamente de sus ataduras, dando media vuelta y huyendo, intentando desesperadamente escapar de su alcance. Como era de esperar, Ergrup no lo permitió y lo persiguió de inmediato. Pero mientras lo seguía por un pasaje estrecho, una luz blanca cegadora apareció de repente, obligándola a cerrar los ojos. Cuando volvió a abrirlas, encontró a Mizuno tirando frenéticamente de sus manos, con una expresión de desesperación por escapar. «Tú ya estás despierto». Al ver a Ergrup mirándolo confundido, el corazón de Mizuno dio un vuelco violento y tragó saliva con nerviosismo. «¿Qué estás haciendo?». Las elegantes cejas de Ergrup se fruncieron ligeramente. «Ah». Mizuno retiró la mano apresuradamente, rascándose la nuca con torpeza. «Quería levantarme, pero me sujetaron el brazo con fuerza, así que...». «Oh». Solo entonces Ergrup se dio cuenta de que había estado agarrando el brazo de Mizuno. Un leve rubor apareció inmediatamente en sus mejillas mientras soltaba rápidamente su agarre. «Ejem». Ergrup acababa de intentar disimular su vergüenza con una tos cuando notó algo aún más incómodo. Ella y Mizuno estaban acostadas en la misma cama. Ergrup se quedó paralizada por la sorpresa, incapaz de comprender cómo había terminado acostándose con Mizuno. Mizuno notó la vergüenza de Ergrup y rápidamente se bajó de la cama, poniéndose en cuclillas con cautela a su lado. Le explicó suavemente a Ergrup. «Probablemente fueron el presidente Rodolfo y los demás quienes nos llevaron a la cama. Iré a preguntarles enseguida». Tras terminar de hablar, Mizuno se puso de pie de un salto y se dirigió inmediatamente hacia la entrada de la tienda sin siquiera mirar atrás, huyendo rápidamente del lugar. Ya veo Ergrup se incorporó, observando la espalda de Mizuno que se alejaba. Su vergüenza no desapareció con su explicación, al contrario, se intensificó. Porque si bien dormir en la misma cama que el entrenador Mizuno podría haber sido obra del presidente Rudolf y Tokaicho. El hecho de que se aferrara al brazo de la entrenadora Mizuno con tanta intimidad era sin duda algo que ella misma había hecho, y no tenía nada que ver con ellos. Sintiendo que sus mejillas ardían intensamente, Ergrup se recostó, abrazando la manta con fuerza contra su pecho, exactamente como antes había abrazado el brazo de Mizuno. Mientras tanto, fuera de la tienda. Symbol, Rudolf y Tokaicho se sentaron junto al girasol, charlando tranquilamente para pasar el tiempo. En ese instante, Mizuno salió disparado de la tienda a toda prisa, presa del pánico, como si huyera de algo horrible. Estaba tan nervioso que apenas podía caminar bien. Entrenador. Al ver a Mizuno, Tokaicho se puso de pie de un salto, emocionada, y corrió hacia él. Entrenador, por fin estás despierto. Yo se arrojó inmediatamente al pecho de Mizuno, frotando enérgicamente su rostro contra él, decidida a devolverle todo el cariño que se había perdido antes, y por partida doble. En marcado contraste con el entusiasmo de Tyo, Symbol y Rudolf se mantuvo tranquilo y sereno. Buenos días, Mizuno, no, en realidad, buenas tardes.
Rudolf sostenía una taza de té humeante, la bebió con elegancia y sonrió cálidamente a modo de saludo. ¿Ya es por la tarde? Mizuno sacó su teléfono y descubrió que ya eran más de las 5 de la tarde. Se desmayó alrededor de las 5 o 6 de la mañana, lo que significa que estuvo inconsciente durante casi 12 horas. Luna, ¿fuiste tú quien nos movió a Air Group y a mí a la cama?, preguntó Mizuno directamente. Sí, asintió Rodolfo con calma. Entonces, ¿por qué nos pones en la misma cama? Deberías saber que Air Group y yo, es mejor no acercarnos tanto. Mizuno se rascó la cara con incomodidad. Si se acercaba demasiado a Air Group, arriesgándose a que se descubriera su verdadera identidad, estaría condenado. Jeje. Rudolf tomó otro elegante sorbo de té, sacudiendo la cabeza con impotencia. Sin duda, ella había querido separar a Mizuno y Air Group, colocándolas en camas diferentes. Pero el problema era que, incluso mientras dormía, Air Group se había aferrado a Mizuno con tanta fuerza, como si se aferrara a lo más importante de su vida. Simplemente no podían separarse. Fin de capítulo.